Buenos días. Gracias por venir, como todos los años. Ni qué decir tiene que estamos muy contentos y orgullosos. Los productores, la industria, queremos agradecer al director del Festival de San Sebastián, a José Luis Rebordinos, el escaparate que representa para nosotros su festival. Son 60 títulos producidos o coproducidos, cruzados en las diferentes secciones del festival, lo que nos permite hacer una valoración del estado del cine español en este final casi del 2015. En muchas ocasiones nos lamentamos de la ausencia de films españoles en Cannes. A mí me gustaría que lo viésemos de otro modo. Sin duda alguna, Cannes es la primera gran feria mundial de cine, pero a sus responsables pienso que se les debería caer la cara de vergüenza por no saber encontrar un film español para sus secciones principales, en especial la oficial. Pero yo creo que no hay que darles tampoco mayor importancia. Ellos sabrán si hacen un festival representativo de todas las cinematografías, de las diferentes tendencias que hay en el cine, o son un lobby de poder para proyectar films de sus amigos. También estamos muy contentos porque veo al director del Festival de Málaga, que es el otro gran escaparate de cine español en nuestro país, y también porque tenemos aquí amigos, como es el caso de Televisión Española. Yo siempre digo que sin Televisión Española hay todo un cine español que no se haría. Y ese cine español que hace Televisión Española, que complementa perfectamente al de Mediaset y al de Antena 3, que es más minoritario en número de producciones, es algo francamente bueno para todos nosotros. Pero me estoy adelantando y como también estoy muy contento de compartir mesa este año con José Portela, que es el presidente de los productores vascos y vicepresidente de FAPAE, y también con Benoît Ginistí, que es el secretario general de la FIAP, que es un nombre horrendo, que son los productores internacionales, también porque están otras asociaciones de amigos como los catalanes de proa, los andaluces y más que hay. A mí me gustaría que fuese José Portela el que avanzase algunos de esos datos con los que podemos hacer balance de la situación del cine español. Vale, Ramón, eskerrik asko, egunon guztioi, buenos días a todos. Bueno, como decía Ramón, vamos a dar algunos datos. No voy a intentar ser bastante concreto porque ya sé que a veces los números marean. Empezando por algo que ya ha comentado Ramón, el tema de este festival, del Cinema al Día. La verdad es que este año la participación española es muy importante, con lo cual estamos satisfechos. En su conjunto se verán más de 60 películas españolas entre todas las secciones que componen el festival, pero dentro de esas 60 tenemos 20 títulos que estarán en las secciones principales del festival. Concretamente hay 11 títulos en la sección oficial, 6 son coproducciones con otros países y 5 películas íntegramente españolas, 7 títulos en Sabaltegui y 2 en nuevos realizadores. Con lo cual, lo que decimos, 20 películas en las secciones más importantes de este festival y 60 películas españolas se podrán ver en estos días.
Por avanzar algunos datos de cómo vamos con el cine español en el 2015, en este ejercicio. Se mantiene el número de producciones y de rodajes con respecto al año pasado en estas fechas. Tenemos que destacar que casi el 50% de las producciones que se han realizado en lo que llevamos de año son títulos documentales, concretamente el 45,6%. Se han terminado 114 rodajes, hay 114 producciones ya rodadas, de las cuales 59 son películas de ficción, 52 documentales, 3 de animación. Por eso lo que he dicho, casi el 50% de las películas que se están rodando en estos momentos son títulos documentales. Hay coproducciones con otros países, creo que son 18 en total de estas 114. Los países con los que más se coproduce sigue siendo Francia y Argentina, aunque este año también hay producciones, concretamente con Alemania, Reino Unido, Suecia, Marruecos, Canadá, Perú, México y Uruguay. Yendo a los datos de taquilla, la recaudación general de asistencia a cines ha subido este año, lo que llevamos del año, en los primeros 8 meses, un 4%. ¿Cómo está el cine español? Pues a principios de septiembre estábamos con una cuota similar a la de años anteriores, en torno a un 12%. Es cierto que los últimos meses del año suelen ser importantes para el cine español y podemos decir que esperamos terminar este año con una cuota superior al 20%. El año pasado fue un 25%, como recordaréis, un año un poquitín excepcional, pero creemos que podremos pasar de un 20% al final de año. ¿Por qué? Bueno, quedan estrenos importantes. Algunos de ellos se están viendo, se verán en este propio festival: Regresión, Mi gran noche, El desconocido. Hay otros títulos que, aunque no están en este festival, se estrenarán en lo que queda de año, que creemos que tendrán impacto en taquilla, como Palmeras en la nieve o la esperada 8 apellidos catalanes. En este mes de septiembre, evidentemente, ya los datos son esperanzadores. El último fin de semana, el cine español ha realizado el 40% de la taquilla. Hace 2, la semana anterior superó el 50%, con lo cual creo que no es ninguna farolada. No digo porque soy de Bilbao, pero el decir que creo que pasaremos este año también del 20%, con lo cual es una buena cifra, que nos acerquemos a cifras como el año pasado, que fueron buenas para todos. Las películas más vistas ya las conoceréis, pero lo que llevamos de año son Perdiendo el norte, con más de 1.600.000 espectadores. Otra comedia, en segundo lugar, Ahora o nunca, cercana a los 1.400.000. La tercera, Atrapa la bandera, que lleva más de 1.100.000 espectadores, está todavía en algunas salas, con lo cual creo que su cifra también mejorará. Y por mi parte creo que nada más. Si después hay alguna pregunta de algún dato que os podamos proporcionar o aclarar, pues encantado de ello. Y le paso otra vez la palabra a Ramón Colom. José ha dado cifras para que podamos hacer un análisis cuantitativo, pero a mí me gustaría profundizar en el fenómeno cualitativo. Poco a poco los films encuentran su público y eso es lo que a mí me hace feliz. Me hace feliz detectar el buen ambiente que hay en la industria del cine en Andalucía, la que hay en el País Vasco, la que hay en Cataluña, a pesar de todos los problemas económicos fruto de los recortes, pero hay esa fuerza derivada de una creación positiva y que está en estado latente. También diría lo mismo de la Comunidad de Madrid y en otras comunidades que también pretenden hacer su cine en la medida de lo posible. El hecho que yo creo que es destacable es que los ciudadanos españoles disfrutan frente a una obra española. Si no lo hiciesen es que lo estaríamos haciendo mal. Y algo ha cambiado cuando frecuentan nuestras salas y se lo pasan bien. El año pasado lo que oíamos era esencialmente
que esa cifra que estaba cerca del 25% de cuota de mercado se debía todo a que ese año era anómalo porque había habido unos títulos muy importantes. Bueno, dijimos, si sacamos el fenómeno de 8 apellidos vascos, vamos a ver cómo somos capaces de dar una cifra parecida. Entonces yo creo que si superamos ese 20%, lejano de los 12% que teníamos hace unos años, pues es que la cosa va mejor. Si no hubiese títulos buenos, a pesar de la disposición de los directores y programadores de los festivales, no habría cine español en los festivales. Aquí no habría 60 películas. Yo creo que eso es lo importante. Por eso voy un poco más allá de los datos cuantitativos, porque para nosotros lo más importante es ganar público, aumentar nuestras recaudaciones, ver cómo las majors, que ese es un fenómeno nuevo, se pelean por distribuir films españoles. Por supuesto, no todos, ni con el mismo fervor, pero debemos constatar ese proceso de cambio que además es atribuible a los anteriores presidentes de FAPAE y a los responsables anteriores de FAPAE. Hay que agradecérselo a Pedro Pérez, a Gerardo Herrero, a Eduardo Campoy, a Fabia, que también está aquí con nosotros, porque ellos trabajaron y les costó, Dios y ayuda, hacer posible ese cine del que ahora disfrutamos. ¿Estamos tirando las campanas al vuelo? No. No queremos ser triunfalistas, simplemente constatar esos cambios que todavía son muy incipientes, pero que no los podemos dejar perder. Pero también hay otro hecho. Mientras conseguimos algunos objetivos que plantearon los responsables anteriores de FAPAE y de la Administración, otros se nos ponen de frente y es el momento de abordarlos. Hago referencia a que el cine ha entrado en la sociedad digital. Y si me lo permiten, antes de que Benoit nos cuente todos esos problemas derivados de la entrada del cine en los problemas digitales, a mí me gustaría recordar 2 o 3 ideas sobre los que estamos o sobre las que estamos construyendo nuestro discurso. A ver, vivimos en una cultura mediática situada en un atractivo espacio mediático en donde no todo es bello ni positivo. El conocimiento que obtenemos de la red, y eso lo dice, por ejemplo, un pensador como Nicolas Carr, es superficial. Y un amigo mío, profesor de la facultad, en donde yo he dado clase durante muchos años, Carlos Ruiz, lo expresa con una frase de Séneca de hace 2000 años y que está en las cartas de un estoico. Séneca decía, estar en todas partes es como no estar en ninguna. Y ese es uno de los problemas que tiene nuestra sociedad digital. Vivimos una revolución cultural y comunicacional en donde lo que hasta ahora hemos conocido como derechos fundamentales van a la baja. ¿Por qué destaco yo eso? Por un motivo, porque esos derechos fundamentales son los que sostienen precisamente el Estado de Derecho. La red se ha convertido en un espacio de impunidad y la televisión es el universo de producción cultural más sometido a la presión comercial, con su lógica de las leyes del mercado, de la economía, del espectáculo. Todo eso introduce modificaciones en otros universos que no son estrictamente el del cine y el de la televisión. Ese espacio mediático es un gran bazar en donde hay de todo,
proveniente de nuestras culturas, de otras culturas, y tiene razón, o tenía razón, Paolo Basile cuando decía o pensaba que los medios no transmiten valores y que su única intención es vender productos. Yo estoy de acuerdo, pero quizás olvida, o todos los que piensan así olvidan, que las imágenes, las narraciones sí que contienen valores y que la puerta de entrada de esta situación la constituye el entretenimiento. Por eso, cuando vamos al cine a entretenernos, es mucho más importante de lo que simplemente buscamos. Por eso, las nuevas formas de ver cine son importantes en la conformación de lo que es la industria. Estamos justo entrando con nuestros compañeros de todo el mundo en esa sociedad mediática en donde los problemas empiezan a asomar y empiezan a ponerse encima de la mesa. Y yo diría que el que más sabe de todo ese tema es Benoît Ginestí, al que le hemos pedido que viniese para que las explicaciones sobre qué es lo que está pasando nos las cuente él y a la vez puedan tener ustedes un interlocutor de primera a la hora de intentar expresar cuáles son las complicaciones. Hace poco yo decía a un compañero de ustedes que la ley que hemos pactado con el gobierno español, que está muy bien, pero que es una ley que como mucho dará para 2 años. Pero ¿cómo? Si la habéis acabado de aprobar ahora, ya estáis otra vez pidiendo más. No, pedimos cosas diferentes, ¿vale? Y 2, hay una cuestión importantísima que después aclararé. Un grito de guerra, si me lo permiten, y ya le doy paso a Benoît, es algo que hemos olvidado. Los contenidos son el rey de la industria audiovisual y los medios por los que se transmiten esos contenidos son la reina. Podríamos decir que los contenidos son la reina y los medios son el rey, es igual. Pero contenidos y medios deben ir de la mano y los medios tienen que estar claramente de acuerdo en que esos contenidos son lo que tienen que transmitir. Y en los últimos años, y gracias a las presiones mediáticas de algunos grupos mediáticos españoles, hay un totum revolutum en todo eso, en donde los medios hacen contenidos, los contenidos, algunos no encuentran canal para llegar a los ciudadanos, y esa es una de las cuestiones que debemos resolver. Pero Benoît les va a contar con detalle los problemas derivados de esa sociedad mediática, de esa sociedad digital en la que nos metemos de cabeza. En Europa. Sí. Gracias, presidente Corón, estimado Ramón. Es un placer y un honor de estar con ustedes hoy en la rueda de prensa de FAPAE. Soy francés. Mi español es un poquito difícil. Es decir, que debido a que los asuntos que deseo abordar hoy son tan importantes, me tomo la libertad de leer los pensamientos que quiero compartir con ustedes con este documento. Gracias. Hablarás, Ramón, de los retos para los productores de cine y de televisión con respecto a la agenda de Bruselas y de la Unión Europea. Y estás en lo cierto. Con la decisión que adoptó la Comisión Europea en el mes de mayo sobre la estrategia europea de un mercado único digital, el sector audiovisual europeo se enfrenta a una amenaza histórica.
en nuestro modelo de financiación y distribución para su propia sostenibilidad. La estrategia de la Comisión tiene como objetivo abordar la territorialidad de los derechos y la libertad de negociación en el sector audiovisual. En inglés se llama la value chain, no sé exactamente cómo se traduce en español, que son fundamentales para prefinanciar y proporcionar la exclusividad necesaria de los distribuidores locales, puede decir nacionales, para invertir en mínimo garantizado, que es el sangre de nuestra industria, y en marketing, P&A, para la promoción de las películas o la promoción de los programas televisuales. Toda la economía del cine y del mundo audiovisual se construye alrededor de los principios de exclusividad y territorialidad. Para hablar claramente, la financiación y la distribución de las futuras películas europeas y programas de televisión pueden estar en juego en los próximos años con la política europea al momento. Es por eso que la FIAF, que es la Federación Internacional de los Productores de Cine y de Televisión, la voz de los productores en Europa y en el mundo, estamos con todos nuestros miembros, particularmente europeos, y con la FAPAE, en primera línea sobre este dossier. Los productores no se oponen al mercado único digital. Es una respuesta, Orso, a lo que estabas diciendo a propósito del hecho de que vemos la ventana digital como una oportunidad. Pero los productores creen firmemente que un copyright moderno, si lo necesitamos, debe fomentar la creatividad y la inversión en la producción, la distribución y la comercialización. En el futuro tenemos que ser capaces de recuperar las inversiones y garantizar la remuneración a todos los titulares de derecho, que incluye también a los productores. Al mismo tiempo, un copyright moderno también debe promover un mejor y mayor acceso para el público, garantizando que la legislación europea no proporcione a los consumidores menos posibilidades en términos de contenido y variedad dentro de las plataformas digitales. Hay 3.500 plataformas digitales en Europa al momento. ¿Qué va a hacer en el futuro con este programa europeo, propuesta europea? En conclusión, el sector audiovisual y el cine en general requiere libertad contractual y comercial en el futuro para desarrollar la mejor financiación y distribución posible para cada película o programa audiovisual. Tenemos que decir en Bruselas que una película, un programa televisual es un prototipo. Y es más importante que comprender. Hay una financiación particular, hay una distribución particular para cada de las películas o programas audiovisuales. Es la razón por la cual invitamos al gobierno español a defender esta libertad contractual y comercial, como ya hicieron los gobiernos franceses, alemanes, británicos, en el contexto de la estrategia del mercado único digital. Muchas gracias. Gracias, Benoît. No todos ustedes tienen que ser expertos en lo que es el negocio del cine. Me gustaría hacer un pequeño repaso a cómo es la mecánica. Cuando el productor, y eso nos concierne, rueda o plantea una película, busca un distribuidor nacional y alguien
un distribuidor internacional para que explote esa película tanto en el mercado interno como en los mercados exteriores. Ese distribuidor le da al productor lo que se llama un mínimo garantizado, un MG, en inglés. Y luego el distribuidor tiene que invertir en copias y sobre todo en marketing otro dinero. Y eso se hace en un principio de territorialidad y de idioma. Una película se vende para España, una película se vende a Francia y Bélgica, o a Bélgica solo, a Alemania, a Lituania, etcétera. Y toda la industria, no únicamente la europea, sino también las americanas, lo hacen así. Todos lo hacemos así. Lo que pretende la Comunidad Europea, y ese es el principio que nos aterroriza, es que esa venta no se haga país por país, sino que se haga globalmente. Es decir, quien compra la película tiene que tener el dinero suficiente para comprar todos los países de Europa, para exhibirla en toda Europa y en todos los países. ¿Quién puede hacer eso? Pues evidentemente o no se hará o se hará en unas determinadas obras por parte de unas determinadas plataformas de las que podemos decir ahora mismo algunos de los nombres. Ese es un mundo que van a controlar Netflix, Amazon, Google, etcétera, y los fondos de inversión luxemburgueses, que son los únicos que pueden tener el dinero suficiente para que esa economía que plantean globalmente pueda funcionar. El próximo mes de octubre llega Netflix a España, y mientras en Francia y en otros países se le exigen toda una serie de condiciones, de reglas del juego, por ejemplo, la inversión en obras creativas francesas, en España no hay nada previsto por parte del gobierno. Las reglas del mercado, el mercado es libre, que pacten ellos y demás. Pero es que no habrá cine. Hay que decirlo. Es decir, lo que hasta ahora ha aportado la televisión libre, buena parte de ello tiene que pasar a la televisión de pago, porque ese es el futuro de la televisión. Y si la televisión de pago no quiere, no comprará ninguna película. Y mucho más, habrá otro problema, y eso yo creo que será así. Esas plataformas ofrecerán cine americano y cine español, o cine francés en Francia, o cine italiano en Italia. Pero no se verá cine español en Italia, ni cine italiano en Francia, ni puntos suspensivos. Es decir, por un lado buscamos o busca la globalización de la comercialización de las películas, pero por otro lado automáticamente se limita, porque no va a ser posible ni económicamente ni técnicamente. Volvemos a nuestro grito de guerra. Los contenidos son el rey de la industria audiovisual, los medios son la reina. Si le damos importancia a uno de los dos, no a los dos, le estamos haciendo un flaco servicio a la industria audiovisual. Hasta ahora en España, por razones políticas, solo se ha tenido en cuenta a las ventanas, a los canales, a la reina, y no a todos por igual. Lamentablemente hay que decir que el Estado ha parecido o parece actuar con una cierta inquina contra las televisiones públicas. Y nosotros, tal como hicimos el año pasado, creemos
que aparte de que en nuestro país haya un polo que se llama Mediaset, hay un polo que se llama Antena 3, hay un polo que se llama Telefónica, tiene que haber un polo que pueda trabajar en igualdad de condiciones que los otros canales, que son no Televisión Española, el concepto actual, sino las televisiones públicas, que puedan trabajar entre ellas, que puedan ofrecer independientemente o conjuntamente obras determinadas a los ciudadanos a los que se dirigen. Hay que modificar el marco legal porque las nuevas maneras de ver obras audiovisuales no se hará solo a través de la televisión. El duopolio que tenemos en España sufrirá y mucho hasta llegar a ser otra cosa completamente distinta de lo que son. Nosotros queremos prestarles nuestro apoyo, FAPAE, el de los contenidos, porque necesitan al rey. Si bien ellos, que no tienen suficiente con el beneficio maravilloso que tienen actualmente, quieren ser el rey y la reina todo confundido. Debemos acabar con esa situación porque es necesario reequilibrar el sistema audiovisual. Necesitamos que el Estado, que el Gobierno nos escuche. Es mal momento, con unas elecciones dentro de 2 meses. Pero necesitamos hacerlo por un motivo, porque los derechos de autor de la Unión Europea son una piedra angular en la economía digital europea que genera 7 millones de puestos de trabajo y contribuye aproximadamente con 509.000 millones de euros al PIB de la Unión Europea en la medida de todos los países. Insistimos, y termino, si quieren ahora en el turno de preguntas los 3 podemos contestarles, con nuestra tesis, con nuestro grito de guerra de que el contenido es el rey, que los canales, las ventanas de distribución, televisión, salas, pantallas domésticas y demás, son la reina y que los dos tienen que trabajar conjuntamente. Gracias. Allí la primera. Hola, sí. En Estados Unidos hace ya muchos años, muchas décadas incluso, se intentó frenar ese monopolio con una ley antitrust, antimonopolio, en la que se obligaba a los productores a desprenderse de las distribuidoras y a las distribuidoras a desprenderse de los locales de exhibición. Estamos en una situación parecida, solo que cambiando las distribuidoras por las plataformas y los locales por las pantallas domésticas. Creo que todo se reduce a una ley antimonopolio. ¿Sí? Yo diría, pero Benoit puede... ¿Puedo hablar en inglés o, si es posible, tienes... Ok, perfecto. Are you referring actually, ¿Te refieres a los Windows Online? ¿Te refieres a eso? Bueno, yo no soy abogado, así que no voy a responder a antitrust, antimonopolio o no, porque no lo sé, no puedo responder a esa pregunta. Pero lo que sí puedo decir hoy es que básicamente que sí creemos que nuestra industria, evidentemente, se ha convertido en una industria más compleja, con gran variedad de modelos de negocio. Pero lo cierto es que, de hecho, hay una cadena de valor y va a seguir siendo la misma. Tienes tu productor, puedes tener las ventas mundiales para tu película, también puedes tener para programas audiovisuales para vender, y luego tienes a los distribuidores. Los distribuidores a nivel nacional pueden agregar derechos para cines, para televisión, televisión de pago, televisión gratuita. Es decir,
Y también VOD, también transaccional. Lo que quiero decir hoy es que necesitamos estar en una situación para poder definir cuál es la mejor estrategia para el cine. Y yo creo que hay que saber cuál es exactamente la mejor estrategia. No son los que crean las leyes. Lo que necesitamos es estar en una posición de mantener toda la libertad posible en el futuro para poder definir si queremos vender una película o unos derechos específicos digitales a una empresa que está presente en distintos Estados miembros de Europa. Ahora nos tiene que autorizar poder hacerlo, hay que ser muy preciso y luego darnos la libertad para hacerlo, pero si queremos dar a nuestro cine a un distribuidor español, de hecho vamos a invertir para hacer que la película se conozca en España y que la gente que está interesada por este título. Y evidentemente esta inversión en marketing también será beneficioso para la distribución en línea, online. Queremos mantener la libertad para hacerlo y queremos que los distribuidores locales puedan promocionar de manera precisa y adecuadamente el título en los distintos países. No creemos que un distribuidor francés podrá promover adecuadamente un título en España porque no conocen cómo el público español se atrae al título, o a la película. Así que esto es difícil. Yo quería ver si nos podían hacer una valoración de las... ayer hubo una cierta polémica con la recepción del Premio Nacional de Cinematografía al señor Fernando Trueba, que declaró que no se sentía español, pero al mismo tiempo pues la gente le recordaba que había recibido 4 millones de euros del gobierno español en concepto de ayudas a... Él no, pero sus películas habían recibido 4 millones de euros en concepto de ayudas a la amortización. Si nos podrían hacer una pequeña valoración de este tipo de polémicas que surgen. Siento no haber estado ayer en la entrega de premios, por tanto es verdad que la polémica me ha llegado y la conocemos. Yo creo que Fernando Trueba es muy libre de decir lo que quiera, otra cosa si nos gusta o no nos gusta, pero tampoco me parece un argumento de recibo. ¿Cómo que no te consideras español si te hemos dado 4 millones? O sea, aparte que habría que buscar el contexto, lo que contó él, etcétera. Yo no creo que Fernando Trueba se considere apátrida. Yo lo he visto esta mañana y hemos tomado un café y hemos hablado de la polémica y yo creo que hay veces en que hay que entender las cosas en su puro contexto y no sacarlas del mismo, ¿no? Yo creo que se está sacando claramente de contexto. Yo creo que la referencia de lo que vino de Fernando Trueba fue por el nombre del título, Premio Nacional y tal, pues que le sonaba a una cosa, ¿no?, con el cual en algunos momentos no se ha sentido identificado. Hombre, la palabra nacional a todos a veces nos ha dado miedo, pero porque tenemos una historia reciente, yo creo que viene por ahí. El empezar a sacar que si ha cobrado 4 millones de euros en las películas, entonces podrá decir que entonces él también ha traído ciertos títulos de fuera aquí. Hombre, yo creo que todos estamos agradecidos con las películas que ha hecho Fernando Trueba. Son películas que las ha hecho en castellano, son películas que se han visto en todo el mundo, y el decir que es una persona a la que le gustaría más que las fronteras fuesen desapareciendo que el que existan fronteras, pues no creo que es ninguna cosa del otro mundo, es lógico. O sea, es una persona que prefiere que no existan fronteras, que no el hablar de fronteras, naciones, estados que limitan, ¿no?, una creatividad. Yo creo que sin más. Salió simplemente del título, el título del premio, que parece que pesa mucho, Premio Nacional. Digo, wow, ¿no? Yo creo que vino de ahí. No hay que darle más vueltas. No hay que darle más vueltas. Ojalá siga haciendo películas y disfrutemos de las películas que hace.
Fernando esta mañana, no creo desvelar nada, lo digo para que veáis el tono de la polémica, ha dicho que piensa ofrecerle un papel al delegado del Gobierno en el País Vasco, que creo que tiene una gran expresividad en su rostro a la vista de cómo reaccionó ayer cuando escuchaba a Fernando Trueba. Es decir, no le demos mayor importancia a la historia, Hay un tema que quería sacar para FAPAE. Hasta ahora el papel que han tenido las empresas de telecos para poder tener su ventaja competitiva, su masa crítica que les permitiera hacer negocio, ha sido la de ir abriendo cada vez el canal de datos cada vez más. Ahora ya disfrutamos de los 100 megas, el 4G, dentro de nada serán los 200, pero eso tiene una finalidad, que viajen los contenidos, también los juegos, pero ese es otro negocio del que a mí no me toca hablar, pero que pasen los contenidos, que viajen los contenidos a la mayor velocidad posible. Y, por supuesto, si eso es a través de una plataforma legal que compra los contenidos y los distribuye, bien, salimos beneficiados todos. Pero todo el beneficio por el que ha pasado, que han tenido estas compañías, dejando pasar libremente los contenidos, está previsto que se siente con ellos para hacer algún canon, para hacer algún tipo de ayuda a la industria que considero justa y merecida, puesto que ellos se han estado beneficiando de la industria por la cara, o al menos permitiéndolo. Eso es uno de los argumentos más polémicos que siempre hay. Después del beneficio que han tenido con toda la piratería y con todas las películas, con todas las descargas de películas de una manera pirata, ¿qué menos que aporten algo en toda la escala del negocio? Yo diría, aunque no tenemos una posición oficial a día de hoy, yo intuyo que en el futuro no muy lejano, no únicamente España, sino países del entorno de la Unión Europea van a intentar que el cine se financie total o parcialmente a través de tasas a las conexiones de Internet, como ha intentado el gobierno catalán, aunque lo han recurrido al Tribunal Constitucional. Vamos a ver qué sucede. No sé, Benoît, qué piensa de eso. Yo creo que hay 28 países en Europa, hay 28 distintas prácticas en cuanto a se financia el sector audiovisual. Lo cierto es que tenemos que tener una reglamentación a nivel internacional adecuada y también a nivel europeo para que podamos ganar dinero a través de estos derechos exclusivos. Esto significa que tenemos que tener la capacidad para seguir manteniendo el control y generar dinero de las televisiones y distribuidores también. Pero evidentemente yo sé que existen soluciones en España y sé que esas soluciones que combinan los derechos exclusivos y distintas sociedades colectivas que han tenido éxito hacer que la industria española sea creativa y se mantenga y sea sostenible. A la vez también es cierto que en otros países europeos este tipo de combinación no existe, por ejemplo. Así que si me preguntas como representante de una organización internacional, tengo que reconocer que existen distintos modelos en Europa y a nivel mundial. Nuestra hipótesis de trabajo, FAPAE, en estos momentos es que el coste de una película en el futuro
en el futuro inmediato, va a ser un 35% por parte del Estado, de lo que estamos hablando, 35-40%, otro 35% por parte de los canales de televisión, pero con una inversión, una mayor parte por parte de las televisiones de pago y una menor parte por parte de las cadenas en abierto. Y el otro 35% con cargo al productor, es decir, lo que va a dar la película en Theatrical, lo que va a ser el VOD, lo que van a ser todas, y sobre todo hay una cuestión importantísima desde mi punto de vista, que son las ventas internacionales. Y por eso es importante lo que hablábamos antes en relación a la comercialización internacional de cualquier obra audiovisual. Nosotros pensamos que más o menos por ahí, con diferencias que a lo mejor es gradualmente, puede ir la financiación de cada una de las obras audiovisuales, reduciendo el papel o la inversión del Estado. Tenemos que financiarnos cada uno de nosotros con nuestros medios y en eso estamos trabajando para llegar a un equilibrio en donde para eso también necesitamos a las cadenas de televisión para llegar a un acuerdo. Sí, espera un momentito, Fabián. Un dato que antes no he dado, que igual es significativo con lo que se está comentando. De las producciones realizadas este año, la media presupuestaria de esos 114 rodajes es solamente de 1,3 millones de euros. Estamos hablando de que hace 5 años la media era de 3,2 millones de euros. Como he dicho, el 52% de los rodajes tiene un presupuesto inferior al 1 millón de euros, un 36% un presupuesto medio entre 1 y 3, un 7% entre 3 y 5 millones y solamente un 5% superior a 5 millones de euros. Evidentemente han desaparecido algunas ventanas, algunas fuentes de financiación que eran importantes, el home video en su momento, y algunas que venían a reemplazar esas, como las que has comentado, pues evidentemente el consumo de cine, dicen que en estos momentos es el mayor de toda la historia, pero lo que pasa es que se hace un consumo de cine sin que revierta en la financiación de esas películas y se está notando evidentemente en la media presupuestaria de esas producciones. Lo que he dicho antes, más de la mitad son casi documentales, evidentemente de menos de 1 millón de euros. Claramente alguien se ha sumado, pero sin pasar por taquilla. Creo que estaba Fabia y Óscar, ¿no? Óscar, sí. Sí, una pregunta para Ramón. Que profundice un poco en la llegada de Netflix, ¿no? ¿Qué perspectivas tienen los productores de lo que va a suponer en un país con unos índices de piratería como España? Y si antes le he entendido, pues va a afectar mucho a ese duópolo de producción Mediaset A3 Media y encima va a repercutir en la diversidad de las películas que vamos a ver. A ver, podría hacer un chiste y es que a veces vamos un poco retrasado. Por primera vez, hace unos meses, hemos tenido conversaciones oficiales con el organismo que une a las televisiones comerciales, a las televisiones privadas en España. Por tanto, las conversaciones con Netflix no se han producido todavía. Y nos gustaría saber qué es lo que el Estado piensa. Que no lo sabemos, hay diversidad de opiniones. En el Ministerio de Cultura piensan una cosa, creo que en el Ministerio de Industria piensan otra, y ese es un terrible daño al haber varias puertas. Y no sé qué piensa la vicepresidencia del Gobierno, que también es clave en esta historieta. Vamos un poco más allá. No sé qué piensan los partidos políticos
en vísperas de campaña electoral, en donde tendrán que hacer una oferta, incluidos también los temas mediáticos. Es muy difícil valorar qué es lo que va a pasar. Yo creo que inicialmente, como siempre, no va a pasar nada, y luego a medida que pase el tiempo. Lo que sí es verdad, y en eso siempre, menos mal que tengo a Benoit aquí para echarle el balón o ponérselo a él. Yo lo que sí creo es que la televisión, tal como la conocemos en estos momentos, va a cambiar. Va a cambiar radicalmente. O sea, no nos ha de extrañar que en un futuro no muy lejano el canal de deportes de Televisión Española a lo mejor lo tengamos que ver por Internet en unas condiciones espléndidas, o el de cine que puedan hacer con las películas que tienen. O sea, se abren panoramas, y Mediaset y Antena 3 van a hacer exactamente lo mismo. Es muy curioso, hay cosas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, Mediaset y Antena 3 quieren más canales. En este concurso que hay ahora necesitan más canales. Y yo, cuando veo esos canales, me quedo perplejo y digo, ¿para qué los necesitan? Si en todos los canales dan lo mismo. Y no hay ninguna producción nueva que ofrecer a esos canales. Entonces, yo creo que nos estamos equivocando, porque lo que tenemos en lugar de diálogos son soliloquios encerrados en nuestro propio castillo. Y hay que hablar. Antes estaba pensando, cuando veía a Manuel, en la situación de Canal Sur. No se puede tener una cadena de televisión con las angustias económico-financieras y de diseño que se tienen en estos momentos. No es posible. Hay que arreglar todo eso de una vez y cuanto antes. ¿Vale? No te he contestado, pero es que no tengo respuesta. Yo creo que cambiará. Las cadenas en abierto sufrirán. ¿Por qué? Porque cuando una película llegue a una cadena en abierto, salvo que la haya encargado directamente la cadena, la habrá visto media España o 3/4, ¿vale? Por tanto, eso cambiará. Y también los americanos, cuando hacen esas ventanas que parecen cortadas como filetes de mortadela, finísimos para que puedan llevarlo a cabo, tendrán que cambiarlo, porque las películas, después del VOD, del pay-per-view, de toda la cadena llegan a las cadenas de televisión en abierto 4 años después completamente explotadas. Entonces, todo eso es lo que va a cambiar. Y en todo eso nosotros queremos estar. Nosotros no nos queremos meter en la red de canales. No queremos ser la reina. Queremos trabajar como el rey y ir de la mano de la reina. Yo quería... ¿Me toca? ¿Me toca a mí? No te oigo, Antonio. No. Dejarle un micrófono. Benoit puede explicar qué es lo que hace el gobierno francés para defender a sus empresarios, a sus ciudadanos, a sus intereses culturales, para que vean la postura, lo que hacen los gobiernos democráticos desarrollados en Europa. Si la puede explicar brevemente, la postura que han tenido con Netflix. ¿Vous avez compris? Oui, j'ai compris, oui, bien sûr. He mencionado el hecho de que existen diferencias en Europa, y es cierto que Francia, ya sabemos que Francia, justo después de la Segunda Guerra Mundial, ha creado un sistema donde el sistema, de hecho, no está creando impuestos, sino una contribución, digamos un canon, para beneficiar a los productores y la producción local y la distribución para los dos, tanto a nivel nacional y a nivel europeo, aunque hay títulos que proceden de distintos países. Para decirles que, de hecho,
todo el debate acerca de cómo incluir en este sistema todos los nuevos que llegan ha sido muy activo en Francia. Yo creo que, de hecho, cuando yo decía que tú lo dijiste, que ha sido una revolución, yo estoy diciendo que no forma parte de mi texto, pero yo digo que el mercado están haciendo, básicamente, se está contemplando a la televisión. El mercado se está desplazando de una manera increíble y yo he dicho que los contenidos tal y como se ven hoy en día están cambiando a diario, así que somos un mercado en movimiento, y es cierto que en Francia y en España, quizás hoy y mañana, y algunos otros países van a depender de cómo se organicen a nivel doméstico. Hay unas interrogaciones aquí, es decir, todavía no queda claro. No sé si funciona. Sí, te oigo. Dos cositas muy rápidas. Por una parte, felicitaros por la presencia de cine español en el festival y también por la cuota de mercado conseguida, que hace unos años era absolutamente impensable llegar a 25 a 20% de cuota de mercado de cine español. No obstante, quiero dejar sobre la mesa la paradoja que comentaba antes Portela, de que como es tremendo desde mi punto de vista, como en años de cuota tan buena, presupuestos son muy pequeños, eso hace que las películas sean muy difícilmente competitivas en el exterior, y eso está, en mi opinión, haciendo más raquítico nuestro cine, y creo que el nuevo modelo tenéis que amarrarlo muy bien para que sea diferente. Y por otra parte, siguiendo el debate que ha abierto Antonio Pérez con Benoit, yo lo que quisiera dejar sobre la mesa también es que con las iniciativas comunitarias tan importantes como la de servicios y medios audiovisuales, como la de cable y satélite, como la de comercio electrónico, ahora mismo se ha producido una traslación de poder de lo nacional a lo internacional, pero ya no tenemos a Mamá Francia con peso en las direcciones generales que toman las decisiones políticas en la Comisión Europea. Es decir, el tema del contenido ya no tiene tanto peso en las personas que tienen que tomar las decisiones y las revisiones de las actuales directivas. A mí se me pusieron los pelos de punta cuando el informe Reda, la señora del Partido Pirata, defendiendo el derecho de autor y su futuro a nivel parlamentario europeo. Me parece tremendo. Pero es que veo, por una conferencia de antes de ayer del director de la DigiConnect, que es quien está haciendo la revisión de qué va a pasar con el contenido en el futuro en la Unión Europea, yo veo que lo único que importa es la portabilidad, no límites a los territorios. Y, señores, si no se resolvemos cómo se producen los contenidos, nos quedamos sin rey, nos quedamos sin reina, porque nos viene todo dado de fuera y estamos muy lentos en la jugada, y yo creo que hay que hacer algo. Muchas gracias. Gracias, Fabián. ¿Tú quieres contestar a la primera parte tuya? Sí, solamente en un punto que ha comentado Fabián, la importancia de que atemos bien el nuevo modelo. Yo creo que ahí es cierto que se están negociando algunos cambios en la legislación que regula las ayudas a la cinematografía. Espero que esos cambios que se hagan sean para mejor, pero no servirá para nada si verdaderamente la apuesta de la dotación económica para llevarlos a cabo no se varía. Quiero decir, estamos con un presupuesto de ayuda a la cinematografía ridículo, peor que el de hace 10 años. Cuando se aprobó la ley de cine, actualmente vigente, que además se aprobó por unanimidad en el Parlamento, había una memoria para cómo tenía que evolucionar en estos años. Estamos hablando de que creo que en este año la dotación del Fondo de Cinematografía que se preveía era de alrededor de 100 millones de euros. Y estamos en poco más de 40. Entonces, se pueden cambiar, regular, volver a hacer cambios. Creo que no sé por qué, pero siempre estamos haciendo cambios de leyes. Lo que necesitamos es una ley buena y creer en ello. Si se cree en la cultura, si se cree en que dentro de la cultura la cinematografía también es importante para el desarrollo de un país, pues evidentemente hay que apostar por ello. Hablamos de la situación en Francia. Creo que la dotación del CNC es de alrededor de 700 millones de euros. 700 millones de euros contra 40 y tantos. La apuesta no es solamente darle vueltas a la ley y cambiar la terminología. Evidentemente
Hay que mejorarla, adaptarla a las circunstancias actuales, como todas las cosas. Pero, evidentemente, yo suelo decir, la apuesta verdaderamente también se suele ver en unos numeritos y unos ceros que se ve cuando hay los presupuestos generales del Estado. Entonces, la apuesta también se ve ahí. Verdaderamente, ¿cuál es la cuantía de esa apuesta? ¿Cuál es el peso de esa apuesta? Ramón, sí. Yo solamente añadiré un dato, que es que el Festival de Cannes, la organización del Festival de Cannes, el presupuesto es superior al presupuesto de todo el cine español de todo el año. Solo el Festival de Cannes. Y bueno, yo creo que eso es obvio. En cuanto a la segunda parte, yo creo que estamos aquí, hemos invitado a Benoit porque nos parecía que este era un asunto que nos desborda a la misma industria, porque está en juego no únicamente un sector que genera una riqueza industrial y económica, sino que afecta a las bases de lo que son los derechos fundamentales y que son las bases del Estado de Derecho en el que estamos. Ahora bien, para valorar eso hay que tener una sensibilidad que tampoco es extrema, en donde hay algunos responsables de nuestro gobierno que parece que no tienen. Lo digo porque, aunque no ha salido, espero que alguien me pregunte otra vez por el IVA del 21%. Ya no sé qué decir, o sea, pensamos que es excesivo, pero eso lo hemos dicho tantísimas veces que yo al final empezaré a creer, cosa que no he creído hasta hace muy poco, que ese 21% es algo, una especie de castigo que tenemos encima nuestro y que afecta no tanto al cine, que afecta, como afecta al teatro y a otras industrias culturales. Buenas. A mí me gustaría preguntar por esos cambios en la legislación que se llevan meses negociando. Una de las cuestiones que estaba pendiente eran los criterios para la concesión de las ayudas. No sé si ya están fijados esos criterios y, bueno, qué avances ha habido en estos meses. Vamos lentos. No lo voy a ocultar. Vamos lentos. Pensábamos que por parte de la Administración se le había dado más vueltas a eso y creo que todavía queda poco tiempo y deberíamos haber avanzado. Sí hay algunos criterios que a todos nos parecen lógicos, por hablar en términos generales, a una película que se le vaya a dar una ayuda, como en este caso va a ser anticipada, evidentemente que tenga unas garantías de que se vaya a hacer. Entonces es necesario que ese proyecto que se presenta tenga unas garantías de que tiene una parte de financiación importante, de que el que solicita esa ayuda evidentemente solvente para poder hacer esa producción, que no se quede en camino, algunos compromisos también de distribución, de explotación, como puede ser el número de salas, gasto en P&A y demás. Ahí más o menos estamos todos de acuerdo. El problema es que dices, bueno, entonces estas películas que pasen esas condiciones, que ya son bastantes, pues reciben la ayuda. Ahí es cuando decimos, bueno, recibirán la ayuda si el dinero llega. Claro, ¿de qué dinero estamos hablando? Porque ahí es el kit de la cuestión. Si en el sistema actual uno de los problemas era la famosa prorrata, de que si no había dotación suficiente un año, entonces se aplicaba una prorrata a las películas hechas, entonces si esperabas cobrar X, de repente cobrabas X menos 20% porque ese año pues había menos dotación. Claro, ahora esa prorrata, al ser ayuda anticipada, no se produciría posteriormente, pero al final si estamos haciendo una prorrata anticipada, quiero decir, podría darse el caso de que películas que tienen una financiación verificable e interesada, porque por ejemplo, pues una película está interesada, ha sido aprobado por el Comité de Cine de Televisión Española e incluso de alguna otra autonómica, como veo aquí que estáis, antes hemos nombrado, veo que también está Valencia, Galicia, también está. Puede darse que una película, después de pasar todo ese, iba a decir calvario, pero bueno, todos esos trabajos de presentación en comités, de que de repente llegue y diga, bueno, sí, cumple todos los requisitos, pero es que no hay dotación suficiente. Entonces, pues tampoco la tienes. Entonces, podemos cambiar la regulación. Pero creo que se debe adaptar a las condiciones actuales, pero tiene que ser una normativa que después tenga añadida
una dotación suficiente para poder hacer algo. Con una dotación de 40 millones de euros para todo el cine español, pues se hacen evidentemente pocas películas, y algunas, lo que hemos dicho, películas con menos de 1 millón de euros de presupuesto, pues estamos hablando de producciones que evidentemente no van a tener ningún recorrido comercial, y internacional tampoco. O sea, haciendo producciones muy locales, producciones algunas de ellas para televisiones y demás. Entonces, si queremos que tenga influencia, yo creo que son necesarios esos cambios legislativos, pero con una dotación suficiente. Claro, volvemos a estar en campaña electoral. Dicen, bueno, el siguiente gobierno ya será el que tenga que hacerlo. Entonces estamos haciendo algunos cambios sin saber la dotación, con lo cual es difícil valorar cuál va a ser cómo va a quedar ese sistema, la verdad. Voy a decir algo que no estaba previsto, pero que yo creo que hay que decirlo, y es que todo es bastante complicado, pero es que ahora hay una complicación añadida, que es el inmenso poder de los funcionarios de Hacienda. Eso intentamos trabajar con todos en las reuniones, avanzamos bastante cuando negocias con los funcionarios del Ministerio de Cultura, pero siempre hay el temor de lo que puede pasar con el Ministerio de Hacienda, y los vamos a ir viendo a medida que pasa el tiempo, porque ellos a veces tienen la facultad de interpretar las cosas en base a otros criterios, ¿vale? Y eso posiblemente sea otro de los problemas que nos dificulta a la hora de llegar a acuerdos, porque todo tiene que estar tan atado, tan bien atado y tan claro, que llega un momento en que no es posible. Última pregunta, me dicen. ¿No hay última pregunta? Pues yo sí hay. ¿Hay una última pregunta? Parece que no. No, pues yo sí que me gustaría decir una cosa. Pienso que la industria del cine español se siente, la industria de los productores, se siente concernido por muchos de los problemas que hay en nuestro país, no únicamente en nuestro país. PROA nos ha hecho una propuesta que vamos a apoyar, que es tomar algunas iniciativas, tenemos 2 o 3 sobre la mesa, con el tema de los refugiados. No puede ser que los refugiados sean sujeto de una película a comercializar, pero que nosotros nos mantengamos indiferentes ante ese problema. Por tanto, dentro de unas semanas les contaremos cuál es la solución definitiva que hemos tomado en relación con ese punto de los refugiados que vendrán evidentemente a nuestro país. Y nada más, gracias.